¿A qué domingo llegamos del tiempo ordinario? Quinto domingo del tiempo ordinario. La lectura de este día me llama tanto la atención que la he querido titular de esta manera: tres verbos que pierden valor. ¿Cómo se titula? Tres verbos que pierden valor. Qué triste y muy importantes. El primer verbo que está perdiendo mucho valor es el verbo obedecer. Si algo llama la atención de este texto del Evangelio es que Simón obedeció. Le dice Jesús: lleve la barca mar adentro. ¿Y qué hizo Pedro? Obedeció. Hoy en día esa frase, ese verbo está perdiendo valor. Vemos que hoy nos cuesta obedecer. Y obedecer a las instituciones. Nos cuesta obedecerles. La iglesia dice algo e inmediatamente le ponen interrogante. El Papa dice algo y le ponen interrogante. El Padre dice algo y le ponen interrogante. Ustedes como papás les dicen algo a sus hijos y le ponen interrogante. Y así sucesivamente comenzamos a darnos cuenta que el verbo obedecer está perdiendo valor. Hoy los hijos ya no obedecen a sus padres. Para nada. E incluso le dicen algo a los papás: ay, cuando uno era niño, que no le hiciera caso a sus papás. ¿Se acuerdan? ¿Qué les hacían? Que usted le decía a sus hijos, le decían a los papás a uno: quédese ahí quieto. ¿Y uno qué hacía? Se quedaba quietecito. Hoy usted le dicen a sus hijos: quédense quietos, o a sus nietos, ¿y qué hacen? Mi papá está, o mi abuelo ya está viejo. Estamos perdiendo ese verbo. Se está desvalorizando. Hoy nos cuesta obedecer. Y si algo llama la atención es que este verbo está muy plasmado en la Biblia. Se trata de un cumplimiento de un mandato, de una orden. Y si alguien le manda a uno, lo está haciendo porque a lo mejor necesite. Pero se nos olvida lo que pasó en la Biblia con Jesús. Nos dice en la carta de San Pablo a los Filipenses: Jesús se humilló a sí mismo, obedeciendo ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Y desafortunadamente hoy en día este verbo está perdiendo valor. La obediencia a Dios es parte esencial del cristiano. Cuando uno llega y le dice a las personas: hey, ¿por qué no te confiesas? Ay, padre, ¿yo qué me voy a confesar? ¿Yo para qué? Hey, ¿por qué no vas a leer? ¿Por qué estás viviendo en unión libre y no te has casado? Eso no tiene sentido. No, ¿eso qué va? Vivir en unión libre, vivir casado por lo civil y casado por la iglesia, ¿eso es lo? Dígalo, ¿eso es lo? ¿Es lo mismo? No. ¿Y por qué lo cuestionamos? Porque nos cuesta obedecer. ¿Ustedes recuerdan cuando éramos niños, ahí donde una mujer y un hombre se fueran a vivir juntos sin casarse? ¿Sí se acuerdan lo que les hacían? ¿O lo que decían? ¿O ahí donde una mujer llegara a tener un hijo y no tenía esposo? ¿Se acuerdan cómo le decían a ese hijo? ¿Cómo le decían? Los hijos, un hijo, bastante dura la escena. Hoy en día eso parece que el Espíritu Santo fluye por todos lados, porque uno ve los niños, pero no ve los papás. ¿Y eso? Nos está costando ¿qué? Obedecer. Y si algo llama la atención de este mismo verbo es que Pedro obedeció. Cuando obedecemos a Dios, obedecemos porque Dios quiere darnos algo mejor. Porque Dios quiere darnos algo. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Qué le dijo?
¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Lleve la barca. ¿Qué le dijo? Una vez más fuerte, díganlo. ¿Qué le dijo? ¿Y qué hizo Pedro? Obedeció. Si Dios nos manda algo, si Dios nos da un mandato, es porque Él sabe que tiene algo mejor. Mire, si Dios nos dice que perdonemos, es porque nos quiere ofrecer algo mejor. Si Dios nos dice que sanemos tantas heridas, es porque Él tiene algo. Mire, eso mejor se llama alegría, eso mejor se llama gozo, eso mejor se llama plenitud, eso mejor se llama esperanza, eso mejor se llama amor, eso mejor se llama ánimo. Cuando Dios nos invita a que lo obedezcamos, es porque Él nos ofrece algo. Dígalo fuerte, porque Él nos ofrece algo. La Biblia está llena de ese verbo y hoy desafortunadamente está perdiendo valor. Si Dios nos invita a que le obedezcamos, es porque Él nos ofrece algo mejor. Segundo verbo que está perdiendo hoy valor, y es el verbo racionalizar. Racionalizar. ¿Sí conocen esa palabra o no? ¿Qué hizo Simón cuando Jesús le dijo, tira las redes? ¿Qué le respondió Simón? Hemos pescado toda la noche. ¿Qué es eso? Racionalizar. Hoy en día estamos racionalizando y es bueno y qué bien que lo hagamos. Es muy importante. Pero es que cuando ya nos quedamos solo en que yo tengo la razón, en que es lo que yo me imagino, que es lo que yo supongo, que es lo que yo creo, que es lo que yo estoy pensando y punto. Que lo dijo fulanito, que lo dijo peranito, a mí me vale. ¿Qué me vale? Nada. Razón. Nos estamos quedando racionalizando en lo que yo supongo y estamos desconociendo todo lo demás. Pedro racionalizó y está bien, pero ¿sabes? Cuando ya nos quedamos en el racionamiento cerrado, egoísta, donde lo que yo digo es todo, pues resulta que allí nos estamos entrando en un mecanismo de defensa. Nos estamos centrando en justificar mis acciones, nos estamos justificando en quedarse pensando que es solo lo que yo creo y ya. Mire, hoy en día muchas instituciones son cuestionadas porque dijeron o porque no dijeron. Si lo dicen está bien y si no lo dicen, ¿por qué no lo dijeron? Y cuando uno comienza a darse cuenta, ¿qué está viendo allí? Un racionamiento exagerado, descontrolado. Y hoy en día el racionamiento nos está llevando a estar desbordados desde nuestra razón. Cada uno tiene su mundo. Es más, cuando uno llega y observa, mira los racionamientos que las personas hacen y uno dice, ¿y a dónde sacaron eso? ¿De dónde se argumentaron con eso? Simón racionalizó, pero lo hizo, miren, con una manera bien interesante. No se quedó solo en su razón, ¿o sí? ¿Qué hizo Simón cuando Jesús le dijo, eche las redes? ¿Qué hizo? Volvemos al primer verbo que está perdiendo, ¿qué? Valor. ¿Qué hizo Pedro? Obedeció, racionalizó, pero en medio de su racionamiento, ¿qué hizo? Obedeció. Su racionamiento no se quedó solo en lo que él creía, solo en lo que él pensaba, sino que obedeció. Volvemos de nuevo al verbo. Y miren que cuando usted y yo nos quedamos solo en nuestro racionamiento, solo en nuestra lógica, solo en lo que yo supongo, pues estamos perdiéndonos de todo lo que Dios quiere que ofrecernos. Ejemplo, muchas personas han perdido seres queridos y hemos perdido seres queridos. ¿Y cuántas veces yo no les he dicho y vuelvo y se lo repito? Frente a la muerte no busquemos respuestas solo con nuestra razón. Y muchos están sufriendo, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Pero yo hubiera estado, pero yo no sé qué. Esas respuestas son solo desde nuestra razón.
y llevan 2, 3, 4, 5 años. Conozco personas que llevan 7 años y habla uno de su familiar y es como si acabara de pasar. Razón, se quedaron solo en su racionamiento. Y hoy está perdiendo ese verbo valor, ¿sabes? Cuando nos damos cuenta que el verbo de racionalizar es muy bueno, pero cuando me encierro solo en mi razón, ya ahí comienza a perder, porque estoy descalificando todas las otras acciones, estoy descalificando todas las instituciones, estoy descalificando todas las otras posibilidades. Pedro no se quedó solo en su razón. ¿Qué hizo? Vuelve el verbo, ¿qué hizo? Obedeció. Pedro obedeció. Pero viene el otro y tercer verbo que está perdiendo valor, y es creer. ¿Qué hizo Pedro? Creyó. Dice el texto, confiando en tu palabra, lo haré. ¿Qué hizo Pedro? Dígalo fuerte, ¿qué hizo Pedro? Confió en su palabra, confiando en tu. Es decir, Pedro, ¿qué? Creyó. Y si ese verbo hoy en día sí que está perdiendo valor, todo lo cuestionamos, a todo le ponemos, ¿será que sí? El esposo le cuesta creerle a la esposa, la esposa le cuesta creerle al esposo, los hijos les cuesta creerle a los padres les cuesta creerle a los hijos. Y uno dice, ¿y eso? Uno viene a la iglesia y dice la iglesia algo oficial, inmediatamente, ¿será que sí? Ese padre está loco, ese obispo está loco, el papa no, ya ese está muy viejito y está fuera de contexto, la realidad es otra. Y nos cuesta ¿qué? Creer. Y nos cuesta creer. Nos dicen que nos pongamos la máscara. ¿Qué va? ¿Se va a poner la máscara? ¿De eso así? ¿Ok? Porque nos cuesta creer. Y cuando uno se da cuenta que creer es una realidad, hoy en día las personas llegan y le dicen, oye, ¿tú me puedes ayudar con esto? Y dice, y al mismo le pone que dudas. Yo no le creo a la persona, genero desconfianza. Y uno dice, ¿eso? Porque hoy, es más, ¿recuerdan cuando nosotros éramos niños hace un tiempo atrás? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Nuestros abuelos necesitaban firmar contratos. Solo bastaba su palabra, ¿o no? Solo bastaba su. Hoy en día solo basta la palabra. ¿Y por qué no solo basta la palabra? Porque el verbo ha perdido valor. Hoy en día usted dice una cosa hoy y el otro día de frente le van diciendo, yo no dije eso, yo no. ¿Yo? Míreme a los ojos y dirá que no. Porque ya nos cuesta creer. Y desafortunadamente este verbo está perdiendo ¿qué? Valor. Estos días que llamaba a los que se ganaron el boleto para ir a Tierra Santa, llegué y les dije, se ganaron el boleto. Y me decían, ay padre, ¿seguro? ¿No es una broma? Y yo, ¿pero por qué? Porque nos cuesta. Porque miren que hoy en día en la sociedad uno no sabe quién nos está diciendo la verdad. Y eso nos está llevando a perder ¿qué? Valor. Cuando uno ve que las noticias, uno dice, ¿esa noticia es verdadera o es falsa? ¿Quién lo dijo? ¿De dónde surgió? Yo recuerdo cuando estábamos en plena pandemia, me enviaban a mí videos. ¿Recuerdan por allá en el año 2020? ¿Sí se acuerdan? Y un día, yo no sé de dónde surgió un video de un concierto que habíamos organizado y yo estaba invitando a que vinieran al concierto y me empiezan a escribir ahí, este padre es el colmo que está invitando a pleno conciertos en pandemia, que no sé qué. Y yo, ¿y eso? ¿De dónde sacaron esa información? Porque resulta que hoy en día, como no sabemos leer toda la información que nos está llegando, la estamos poniendo ¿qué? En duda, y nos cuesta
Creer. Razón. Hay videos, hay situaciones que sucedieron hace 4 o 5 años y a usted le pueden llegar hoy, y muchas personas la dan ¿por qué? Por hecho. A mí me han mandado videos: padre, mire lo que está diciendo el Papa. Y pero yo no he escuchado ninguna noticia de eso. ¿De dónde Mire, le mando el video, y empiezo yo a mirar el video de hace 5 años atrás. Y Dios mío, hoy en día, por toda la información que nos llega, y si no sabemos hacerle la interpretación correcta, estamos perdiendo ese verbo. Se está desvalorizando el verbo creer. ¿Qué hizo Pedro? Creyó. Confiando en tu palabra dígalo, confiando en tu palabra un más fuerte, confiando en tu palabra Pedro, ¿qué hizo? Creyó. Cuando usted y yo confiamos en Dios, creemos en Dios, lo hacemos. Señor, es tu voluntad, confiando en tu palabra Por ejemplo, ¿ustedes creen que Dios nos puede liberar? ¿Sí o no? Yo le voy a preguntar: ¿ustedes creen que Dios nos puede liberar? ¿Ustedes creen que Dios nos puede sanar? ¿Ustedes creen que Dios nos puede dar vida eterna? ¿Ustedes creen que Dios está vivo? ¿Ustedes creen que Dios nos da alegría y felicidad? ¿Ustedes creen que cada vez que comulgamos recibimos a Cristo? ¿Ustedes creen que cada vez que se acercan y se confiesan, el sacerdote les perdona todos sus pecados? ¿Creen eso? ¿Creen en Dios? Y entonces, cuando creemos en Él, por eso confiamos en dígalo, confiamos en Por eso, después de la homilía, ¿qué hacemos? El credo. ¿En quién hemos puesto nuestra fe? Ojalá que esos 3 verbos no pierdan el valor en nuestra vida. Obedecer. ¿Cuál es el siguiente? Racionalizar. Y el tercero, creer. No todo es mentiras. No todo yo tengo la razón. Y no todo es falso. Hay que aprender a obedecer. ¿Me hice entender? Entonces, ahora sí les pregunto: ¿confiando en tu palabra pero esa fuerza, ¿ustedes confiando en tu palabra Regalémonos un aplauso bien fuerte, por favor. Así que, confiando en tu palabra haré.